Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde. Bueno, ya empezamos en esta temporada en la cual empieza a anochecer más temprano y esta tarde bastante lluviosa aquí en la ciudad, pues han pronosticado lluvias para las próximas 72 horas, ahí le vamos a estar contando. Al respecto también vamos a hablar hoy de varios temas. Primero les voy a contar algunas de las noticias que han estado circulando y de las cuales les voy a hablar acerca de la nueva comisión que creó el Congreso. También les voy a platicar un poco con respecto a las órdenes de extradición que autorizó el juez Miguel Ángel Gálvez. Además, vamos a tener la visita del vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados, con quien vamos a platicar respecto a su comunicado y a lo que está sucediendo con el libramiento de Chimaltenango, que sigue dando de qué hablar. Conred también ha pedido o ha sugerido que se cierre el libramiento para evitar pues problemas con respecto a la circulación y que a raíz de esto pues haya algún derrumbe y hayan pérdidas humanas que lamentar. Así que se cerraría se va a cerrar este libramiento, ya no se podrá utilizar y regresaremos al martirio de cruzar Chimaltenango. Así que estos son algunos de los temas con los que voy a estar platicando con ustedes. Así que en un momento continuamos. Gracias a quienes nos están acompañando, gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde, si usted va en el tráfico, no está de más que le diga, respire profundo, tránsito complicado en la ciudad, lluvia, respire profundo y deje salir o libere ese estrés que vamos acumulando conforme vamos entrando en el tráfico. Si nos escucha por la 102.1, bienvenido. A quienes nos escuchan a través de Facebook, también bienvenidos. Gracias a quienes nos escuchan a través de y nos ven a través de nuestro canal en YouTube, que es Libertópolis, y a través de nuestra cuenta de Twitter, @Libertópolis. Muchísimas gracias. Bueno, arranquemos con las principales notas y después continuamos con nuestra entrevista. Ya se encuentra nuestro invitado en los estudios, con quien vamos a platicar. Y las principales notas para hoy son, empecemos por el tema de el Congreso, que crea esta nueva comisión de la verdad para investigar a la CICIG. Los diputados dieron lectura al Acuerdo Legislativo 3/2019, donde crean esta comisión para seguir investigando o para hacer las investigaciones con respecto a la actuación de la CICIG. En este acuerdo, el Acuerdo número 3/2019, el presidente del Congreso de la República tiene varios considerandos y en el acuerdo, el cual incluye pues cinco artículos, donde el quinto es el presente acuerdo entra en vigor inmediatamente. Los 4 artículos hablan acerca de lo que va a tratar esta comisión de investigación. Es crear una comisión de la verdad que solicite, recabe y reciba información respecto a todo lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante el periodo 2007-2019 y que funcionó en Guatemala y que no se ajustan a lo estipulado en la Constitución, la legislación vigente en el decreto 35/2007 del Congreso. El segundo es recabar y sistematizar información
a través de audiencias u otro medio de cualquier persona, entidad pública o privada que consideren pueda aportar al conocimiento de la verdad sobre lo actuado por la CICIG, y esta comisión estaría integrada por 3 diputados, y ellos son Manuel Eduardo Conde Orellana, Luis Enrique Hernández Asmitia y Juan Ramón Lau Cuán. Estos son los diputados que integrarían esta comisión de la verdad. Esta entraría en vigencia inmediatamente y concluiría su periodo el 10 de enero del próximo año, en el cual deberían entregar un informe. Así que crean esta comisión de la verdad, en la cual pues se recabaría esta información para entregar un informe el 10 de noviembre. Así que nuevamente la pregunta aquí del millón entonces es: ¿quién va a poner el primer, o si ya existe, y si usted ya lo sabe, pues por favor mándenmelo? Hasta el momento no sabíamos si ya existe la primera impugnación o la primera acción de amparo en contra de este acuerdo. Mientras tanto, pues ya hubo las primeras audiencias en las cuales Edwin Emanuel Rivera Gálvez, exintegrante del Comando Antisecuestro, se presentó y estuvo, ya que habló sobre su situación. Él había estado en prisión preventiva durante 3 años y, según manifiesta, fue presionado por la CICIG para ser colaborador eficaz en el caso Pavón. Así que esto es lo que está sucediendo en cuanto a esta comisión, integrada por, como les digo, 3 diputados. El diputado Manuel Conde, el diputado Luis Enrique Hernández y también Juan Ramón Lau Cuán. Por otro lado, el Congreso ha estado muy activo. La UNE solicitó reformar la ley orgánica del Ministerio Público. En el 2016 o 2006, le voy a confirmar este dato, solo denme un segundo. 2016. En 2016 se había hecho un cambio en el cual se elimina el Consejo del Ministerio Público. Anteriormente existía un Consejo del Ministerio Público sobre el cual pues el fiscal rendía informes, por así decirlo, y este consejo supervisaba las funciones del Ministerio Público. En las reformas de 2016 se elimina este consejo y ahora la UNE está presentando una iniciativa en la cual se hagan reformas a esta ley orgánica del Ministerio Público, y una parte de estas reformas es que el presidente pueda remover de su cargo al fiscal general. Esto pueda evaluar su desempeño y por consiguiente pues lo pueda separar del cargo. También se busca que el legislativo pueda pedirle al mandatario que evalúe al fiscal general y que cuando éste deje el cargo no se pueda postular a ningún otro cargo. Esto pues obviamente no hay que ser muy versado en estos temas para darse cuenta que pues este cambio se busca eliminar o quitar la posibilidad de más Telmas Aldanas. Esto es lo que decía el diputado Barreda. Dice que lo que se está buscando es que se evite la intención de usar a la institución para fines políticos con intenciones de ser candidato presidencial a diputación o alcaldía. Sí, y esto me hace pensar, yo no sé qué piensan ustedes, quienes me están escuchando o me están viendo, si vamos a esto y vamos a llevar este argumento a las últimas consecuencias, o sea, va a ser los diputados consistentes, yo sé que estoy pidiendo demasiado, pero escúcheme, si van a ser consistentes, ¿no deberíamos entonces estarles pidiendo que eliminen todos los programas sociales para eliminar esos fines políticos, para después usarlos para ser candidato presidencial, diputación o alcaldía? Si se hace esto en las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no deberían entonces también desaparecer todos estos programas sociales, el listado geográfico de obras? Pregunto, porque ¿qué pasa con todos estos programas sociales donde se reparten bolsas, se reparte fertilizante, donde se reparten desayunos, donde se reparte de todo? ¿Acaso no se usan para fines políticos para posteriormente ser candidatos a diputados, a alcaldes o a presidentes? Le dejo esta reflexión. Así que esta es una de las reformas o parte de las reformas que están solicitando los diputados de la UNE a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por otro lado, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez,
pues aceptó la solicitud del Ministerio Público para iniciar las gestiones, para hacer las gestiones de la extradición de 2 personas. Uno de ellos es Alan Marroquín, quien era el interventor de la empresa portuaria Quetzal, y también del exministro de Energía y Minas, el señor Eric Archila. Así que el juez Miguel Ángel Gálvez ha aceptado la solicitud para iniciar o para hacer estas gestiones de extradición. La extradición contra el exministro Archila, pues es por el caso de cooptación del Estado, en el cual se acusa a funcionarios de haber utilizado a entidades públicas para retribuir a financistas lo aportado para la campaña del 2011 del Partido Patriota. En el caso del señor Alan Marroquín, quien fue interventor de la portuaria Quetzal, pues la Fiscalía está solicitando la extradición por haber cometido, por supuestamente, la comisión de delitos en el caso terminal de contenedores Quetzal, en el cual pues están también siendo juzgados Otto Pérez y la ex vicepresidente Roxana Valdetti, además de otras personas, por haber, pues, según las investigaciones, haber extorsionado o firmado o concesionado un contrato de manera ilegal, recibiendo $30 millones a cambio. Así que así las cosas, se solicita la extradición del exministro de Energía, el señor Eric Archila, y también del ex interventor de la terminal de la empresa portuaria Quetzal, ese es el nombre correcto, el ex interventor, también quienes, según las últimas información que había al respecto, pues se encontraban en Estados Unidos. Y pues la Conred mantiene la alerta amarilla, ya que están hablando de un frío intenso que entraría al país. Esto en el cual se está hablando de 2 sistemas de baja presión, uno que se ubica en el sur de la costa de El Salvador y el otro en el Caribe de Nicaragua. Estos harían que pues hayan lluvias copiosas en el país, y estos 2 sistemas de baja presión pues harían que generara precipitación en las regiones de la costa sur, Boca Costa, franja transversal del norte, zona del Caribe y Petén, así como lluvias intermitentes en el resto del país. Así que de que llueve, llueve. En unas va a llover mucho y en otras va a llover un poco menos. Las temperaturas en regiones como el occidente podrían bajar a mínimos de 2 y 6 grados centígrados. Así que sigue la lluvia, baja la temperatura y también se esperan vientos en algunas áreas. Así que esto pues complica aún más la situación de lugares donde ya ha habido deslaves, donde ha habido hundimientos, y estos son parte de las notas que tengo para hoy. Vamos en el corte y cuando regresemos vamos a platicar con el ingeniero, el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados, con quien vamos a hablar con respecto a el comunicado que emitieron y con respecto al libramiento. Entonces ya está en los estudios el ingeniero Julio Galicia. Regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros el ingeniero Julio Galicia. Muchas gracias, ingeniero. Él es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados y precisamente hoy salió un comunicado en el cual ustedes hablaban acerca de lo que está sucediendo en Chimaltenango. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. Gracias, María Dolores, y es un gusto acompañarla y en lo que nos vamos a servir estamos a sus órdenes. Primero, nos gustaría entender qué está sucediendo con el libramiento en Chimaltenango, porque por un lado está el tema de cómo se adjudican o cómo se adjudica una obra a alguien para que la haga, porque el tema del libramiento ha sido bastante sui generis. Se anuncia con bombos y platillos, se concesiona o se licita, o no sé aquí cuál es la palabra correcta, pero se le asigna a una empresa, esta empresa empieza a construir,
después se detiene porque no puede seguir construyendo, porque no tiene derechos de vía. Uno se pregunta cómo es posible que empiece a construir algo si todavía no es mío o no tengo la certeza de poder terminarlo. Después el presidente va a la preinauguración, que no es una inauguración, sino es solo una revisión de obras, y después resulta que la carretera no está entregada, vienen las primeras lluvias, se inunda, llegan las siguientes lluvias, se derrumba, y ahora se está hablando de ampliar el contrato para arreglar los taludes, y hay muchas cosas que tenemos muchas preguntas. Entonces, empecemos hablando de cómo se hace una carretera, quién decide dónde, cómo y cómo hacerla. Bueno, en primer lugar, eso es parte del trabajo de SEGEPLAN. En la Secretaría General de Planificación Económica se establecen cuáles son las prioridades del gobierno y se puede definir qué carreteras necesitan y de qué tipo al encargado, que en este caso será el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones, una vez definido cuál es el trazo que le dice vamos a hacer una carretera del punto A al punto B, tiene que elaborar un diseño. ¿Esto quién lo hace? Por supuesto, le voy a decir los grandes pasos de la construcción. Primero se hace un diseño, luego se hace una licitación o una adjudicación, un concurso para escoger al contratista que va a ejecutar la obra. Algo así como, esto es lo que yo quiero que hagan, estas son como los planos. Correcto. ¿Cuánto me van a cobrar por hacerlo? Sí. Okay. Y también, además de eso, pues se debe tener una supervisión de todos los trabajos que se van a hacer, o sea, entonces, para garantizarse de que el trabajo se haga de acuerdo con los diseños y de acuerdo con los materiales y requerimientos que tiene la normativa en la construcción de carreteras. Entonces, normalmente para las normativas existen un documento que en Guatemala se conoce como el Libro Azul. Es como la Biblia de la construcción de las carreteras. Cualquiera que está trabajando una carretera tiene que consultar cómo mide el renglón que va a pagar, cómo lo va a pagar y cuándo lo debe pagar. ¿Este es como un tarifario, por así decirlo, el Libro Azul? Son normas generales para la construcción de carreteras. Ok, entonces pero cuando dicen, estaba hablando de mediciones de... Sí, porque ahí se establecen cómo se mide y cómo se paga. Perfecto. ¿Verdad? Y entonces, por lo que voy entendiendo, está el diseño, está la contratación, o sea, la ejecución de este diseño, y por otro lado la supervisión que se esté haciendo lo que se contrató. Correcto. Esto... ¿Quién hace entonces el diseño? El diseño lo puede contratar el gobierno o lo puede contratar el ministerio a través de otra licitación, porque hay diseños de diferentes montos, diferentes costos, según su longitud, según la zona donde se estén haciendo, y hay muchas empresas que se dedican a diseñar carreteras. Okay. ¿Y este diseño cómo se aprueba? ¿Cómo sabemos diseño, que el diseño lo hicieron bien? Es bueno. Ese diseño, si no lo ha hecho el Ministerio de Comunicaciones, sino que contrató a alguien para hacerlo, debe tener una comisión receptora de los trabajos del diseño. Deben haber en el Ministerio expertos en carreteras que se encarguen del diseño y que revisen paso por paso todo lo que está diseñado, porque en el diseño debe incluirse el diseño geométrico de la carretera, el alineamiento vertical, los drenajes, bóvedas, puentes, etcétera, todo lo que necesiten, que en cada proyecto pues aparecen a veces cosas especiales, ¿no? Una vez que se aprueba este diseño, entonces ya se hace este concurso. Teniendo el diseño, se pueden estimar las cantidades de trabajo y estimar el costo del proyecto. También debe haber una entidad encargada de poder elaborar esos presupuestos
y en el diseño pues van a salir se van a determinar las cantidades de trabajo que en el caso de una carretera generalmente son movimiento de tierras, corte, relleno, cuánto se va a cortar, cuánto se va a rellenar, y un diseño ideal sería en el que todo lo que se va a cortar se usara para rellenar. Ok, que sea optimizado, optimizado el diseño. Esto tiene algunos inconvenientes, porque los materiales cuando se cortan sufren de un hinchamiento, porque aumenta su volumen, digamos, por decirlo así, porque quedan más espacios entre las partículas libres del material, y entonces se aumenta el volumen. Entonces, generalmente lo que se hace es estimar cuánto va a ser el coeficiente de contracción para determinado tipo de material. Los materiales en todo, se tienen que los materiales duros más duros son las rocas, y los más suaves pues suelen ser las arenas, ¿no? Y una vez ya se estima el costo, pues se hace este concurso, se asigna, se construye y alguien... Pero no tan rápido. Ajá. Es decir, que se hace una licitación en donde se supone que van a participar varios oferentes, y se debe calificar por la mejor oferta. No necesariamente siempre la más barata, sino que debe también optimizarse la calidad de lo que están ofreciendo en una combinación con el precio. ¿Quién lo decide? Debe haber una junta calificadora en cada licitación. ¿Y esta junta calificadora es quien? La escoge la entidad patrocinadora, en este caso, si es el ministerio, pues el ministerio, ¿no? Hace su junta calificadora, donde debiera observar los aspectos técnicos de ingeniería, un abogado para los aspectos legales y un auditor, ¿no?, para los aspectos contables. Una vez se asigna, entonces ya se lleva todo el trámite de entregar fondos e iniciar Entonces se hace el contrato, lleva algún trámite también, la elaboración del contrato, y se fijan ahí en la oferta debe estar el tiempo de construcción, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿la supervisión se va haciendo en paralelo? Lo ideal es que cuando ya están elaborados los planos y que están hechos a satisfacción del requiriente, en este caso que el Ministerio de Comunicaciones haya aprobado los diseños, entonces antes de iniciar la construcción creo que deberían de considerar los siguientes aspectos. Uno, deben tener el diseño bien hecho, bien revisado. Dos, con el diseño se puede adquirir el derecho de vía. No se debe iniciar una obra si no se tiene el derecho de vía. Y cuando estamos hablando de derecho de vía, hablamos de todo, desde donde inicie, del punto A al punto B, como decíamos. Sí, correcto. Y eso depende de las inclinaciones de los taludes donde va a haber corte, porque con eso se puede ampliar o reducir el derecho de vía, ¿no? No sé si me entiende. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos viendo esa actualmente? Parte del problema, sí. Bueno, y entonces, además de eso, antes de comenzar la construcción, mínimo 1 o 2 meses, debiera entrar a trabajar el supervisor. El supervisor necesita estudiar los planos porque no los conoce, ¿no? Cuando se hace otra licitación para la supervisión y se adjudica al supervisor, debe tener los planos, analizarlos, estudiarlos y sugerir cualquier cambio que pudiera hacerse antes de iniciar la construcción. Esto es lo que uno creería que se debe hacer. Así es. Esto es lo que la lógica, la lógica sí nos dice que se debería hacer. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió en Chimaltenango. Y es lo que estamos viendo actualmente, que ahora el ministro de Comunicaciones está hablando de incrementar el costo de esta construcción en un 40%. Y ustedes hicieron un pronunciamiento muy, muy honesto, muy valiente. Los felicito. Muchas porque gracias. Al final ustedes son quienes conocen mejor sobre este tema en cuanto a
a la parte técnica. Todos podemos, o la mayoría podemos intuir que hay algo que no funciona bien, pero no sabemos por dónde. Y el tema aquí que ustedes hablan es que hay primero, por lo que voy entendiendo, un mal diseño y una mala ejecución, y por consiguiente mala ejecución. Es que es lógico, eso se deduce porque al tener el diseño, cualquier ingeniero que hubiera visto el diseño, no sé quién, que sea el encargado de eso en el ministerio, y ve esos taludes tan altos y con tan poca inclinación, los hubiera rechazado. O hubiera objetado el diseño con esos taludes. El diseño está siendo se hizo con taludes hasta de 60, 70 metros de altura. Es decir, nosotros le llamamos el corte en trinchera cuando se hace de los dos lados de la carretera, ¿no? Queda una trinchera y abajo la carretera. Entonces hay muchas maneras de poder minimizar la altura de esos taludes. Pudiera haber sido, no sé, pero hay que estudiarlo, pudiera haberse cambiado la rasante. Cuando dice rasante, ¿se refiere? Al alineamiento vertical de la carretera. Ok. Y si eso no es suficiente, pues se pudo haber cambiado el alineamiento horizontal. Es decir, le hablo de un corte en trinchera, pero es sobre una montaña que la montaña siempre tiene una inclinación, ¿no? Y tratar de llegar a un corte mixto o a un corte en ladera nada más, donde se corte una parte de la montaña y solo la terraza de la carretera quede en la orilla del diseño. Que cuando hemos visto que vemos la montaña de un lado y el barranco, del otro lado. Ese es un corte en ladera. Cuando se hace ese corte en ladera, lo que se busca es hacerla más segura, reducir costos, ¿o cuál sería? Yo ahorita me estoy refiriendo a la cantidad de movimiento de tierras. Claro, porque es que mover tierra tiene un costo también. Ese es de lo más caro. ¿El movimiento de tierras es más caro? Sí, es de lo más caro, el movimiento de tierras y el asfalto, ¿no? Entonces el movimiento de tierras debe tratar de minimizarse. Claro. Y para minimizarlo, o se cambia la rasante o se cambia la línea. Pero no hacer esos cortes tan profundos, que es lo que ocasiona los problemas que le está dando ahora el libramiento de Chimaltenango. Ahora, a mí me comentaban con respecto a esto que da la impresión que hubiera en este libramiento un primer tramo que va como en una pendiente hacia abajo y la segunda parte una pendiente hacia arriba. Una de las explicaciones podría ser es que había pues tal vez algún barranco o alguna algo que había que tratar de ir hacia abajo y volver a subir, pero que eso implicaba mucho movimiento de tierra y que tal vez lo más efectivo hubiera sido generar o hacer un puente para poder pasar esto. Pero todo el tramo donde está el corte en trinchera es una longitud considerable. Y si se va a gastar tanto en el movimiento de tierras, hasta ahí, mire, para la ingeniería no hay limitaciones en el diseño. Por eso es ingeniería, porque hay que usar el ingenio. Exacto. Entonces, en ese caso, a cambio de cortar tanto, hasta hubieran podido diseñar un túnel. Interesante, esa es otra opción. Y no hubieran tenido que cortar todo lo que cortaron arriba. Se vuelve más... Claro que la tecnología es más cara la aplicación. El equipo, la maquinaria que se va a usar para un túnel no es la misma que se usa en los movimientos de tierra corrientes, ¿verdad? Al final por lo que voy lo que voy entendiendo en esta primera parte es lo primero que se debió haber discutido fue este diseño. Si este diseño decía que tenía estos taludes de estas alturas, la inclinación, por así decirlo, de este talud no correspondía a la altura de ese talud. No solo a la altura, sino al material. Al material también. Pues claro, porque no es lo mismo que sea roca. Exacto. Nosotros manifestamos ahí en el comunicado que en Guatemala si los materiales que se encuentran están entre roca y arena. Si el talud es de roca, puede ser vertical, que no le va a pasar nada, no se cae. Pero si es arena, el ángulo de reposo de la arena es de 45 grados. Si usted en esta mesa
voltea 1 libra de azúcar, se le va a caer el material con un ángulo aproximadamente de 45 grados. Ese debiera ser el ángulo si el material fuera arena completamente suelta. Ahí, como no se sabe si han hecho los exámenes de los materiales, a simple vista, pues yo diría que es un limo arenoso que tiene piedras sueltas. Y tiene piedras sueltas considerables. Ya veo la que le cayó al señor que iba en su pick-up, ¿va? Uh-huh. Entonces, a ese material hay que determinarle sus características mecánicas. Y la principal debiera ser el ángulo de reposo que tiene. Y con el ángulo de reposo de ese material, así debiera ser el talud. No, que ahora hay otras entidades que han dicho que lo van a poner el ministro dijo que a 45 grados. Uh-huh. Conred dijo que a 65. Pero está bien que digan un ángulo, pero ¿en base a qué? Debe ser en base a los análisis del material que se encuentra en el lugar. Para poderlo hacer, lo cual implica más plata a esta carretera. No, pero es que esos son análisis obligados. Sí. No, pero el tema es que es como no se hizo en su momento. Usted dice ahora lo que mencionan de que van a... es que eso es bastante más oneroso, porque estamos más o menos a 75 grados. Habría que ir a medirlo, ¿no? Pero 75, 80, ojo, digamos 75 grados. Y ahora dice que lo van a poner a 45. Si lo ponen a 45 y estamos así, lo van a terminar poniendo así. Entonces, solo el derecho de vía lo tienen que pagar hasta donde llegue la inclinación del talud con la parte superior. Entonces, eso es lo que tienen que negociar, expropiar, como sea, pero adquirir ese derecho de vía. Y después, el movimiento de tierras que se va a provocar en ese triángulo, el área de ese triángulo multiplicado por la longitud donde se va a hacer. Yo no sé en qué longitud se tendría que hacer. Algunos hablan de que son únicamente 60 metros, yo no lo creo. Entonces, ahí se va a incrementar mucho el movimiento de tierras. Si se habla ahorita de que se va a incrementar en un 40%, deben estar hablando del 40% sobre lo que ya llevan, no del costo del contrato. Y el costo del contrato, ahí puede ver usted los números. Se contrató a un contratista con un monto definido. Sí, aquí dice 14.5 kilómetros de longitud con un contrato por un monto de 312.997.571.56. Correcto. Ese es el precio contratado. Entonces, la ley nos permite hacer hasta un 20% de incremento sobre ese costo por órdenes de trabajo que se necesiten ejecutar en el campo. Por ejemplo, que les falló un poco el ojo y que era un poquito más y que se necesita más movimiento de tierras o hacer más drenajes o más longitud de cunetas, se puede incrementar en el 20%. Pero si se pasa de ese 20%, se puede hacer otro incremento adicional hasta otro 20% más. Es decir, la ley les permite incrementar hasta el 40%. Uno a través de órdenes de trabajo, por órdenes 20% de trabajo. 20% por órdenes de trabajo. Y el otro tiene que ser un contrato. Y 20% con un contrato ampliatorio. No más, de ahí no pueden pasar. Sí, no puedes decir que la carretera valía 10,000 y después te termina valiendo 100. Entonces, el número eso que usted me acaba de leer, si le incrementa el 40%, le da... 12... Estamos hablando de 312 por un 40, sería como 12 millones aproximadamente, el que ustedes pusieron. Pero aquí lo tenemos, vamos a ver. Son 438 millones, 136.600.17. Hasta ahí podrían llegar, ¿no? Pero ya se ha mencionado que el proyecto les costó 451 millones. Arriba del 40%. Sí, ustedes hablan del 438 y ellos hablan de un 450. Eso tiene una diferencia de 12 millones. Es lo que nosotros decimos que ya se sobrepasó de lo que la ley permite. En 12 millones. Pero a eso... Y esto tomando en cuenta que estos 300
12 millones por los cuales se contrataron 14.5 kilómetros de carretera en este libramiento sea un precio razonable. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, y también nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Julio Galicia, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados, con quien estamos hablando acerca del caso específico de el libramiento de Chimaltenango. Y una de las preguntas con las que salía y que nos han estado enviando es respecto al monto. Estos 451 que ya están sobrepasados, tomando en cuenta que estamos hablando de 14.5 kilómetros, ¿suenan razonables en este tipo de carreteras? No, se ve un costo elevado. Difícilmente vamos a encontrar otros proyectos con esos costos. Probablemente el proyecto que se suspendió de Odebrecht. ¿Qué será el otro? Una de las preguntas con respecto a eso, porque otra de las preguntas que les hacía fuera de micrófonos es con respecto a una de las cosas que nos llamó, o a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Primero, la velocidad de construcción, para mí fue impresionante. Hice un artículo hablando de la velocidad mortal, que era lo lento que iba desde que se adjudica y que no había forma de que terminaran, y por otro lado, que se detienen porque no hay derechos de vía, y esto pareciera que hasta alguien que no ha estudiado ingeniería diría no puedo construir algo donde no tengo la certeza que puedo hacerlo. Sí, fíjese que normalmente no. Normalmente cuando... por ejemplo, si tenemos proyectos financiados por entidades extranjeras, como decir el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, todos exigen que previo a iniciar el contrato, a iniciar la construcción, se tenga adquirido el derecho de vía. ¿Y qué es lo que ha estado pasando entonces? Porque es que pareciera que el libramiento a Chimaltenango es la receta de todo lo que no se debe de hacer. Nosotros mencionamos ahí de que en este proyecto se observa que no se cumplen ni con las normas técnicas ni legales. Y entonces el tema que hablábamos era, bueno, si hacemos una división muy simple entre lo que está saliendo este libramiento entre el número de kilómetros, pues el precio es impresionante. Ustedes que conocen de este tema consideran que es un precio que está por encima, y a esto había un conductor mexicano que decía, y aún hay más. Me refiero es que esto no para aquí. Tiene razón. Sí, fíjese el estado en que están las cosas. Nosotros pensamos que los taludes del libramiento de Chimaltenango se van a seguir cayendo mientras exista la época lluviosa. Es decir, que la época lluviosa, que todavía se siente que fuerte, yo creo que va a durar unos entre 20 días y un mes. En todo ese tiempo se van a seguir derrumbando los taludes. Todo lo que le pongan a esa carretera No, lo que pasa es que no lo deben reparar ahorita, porque el problema es la cantidad de agua que ha caído sobre los taludes, sobre todo los taludes que quedaron destapados, expuestos a la intemperie. Esos contienen materiales completamente saturados y no pueden reparar ningún talud con el material saturado. Deberían esperar entonces Tienen que esperar a que venga la época seca y que el material se seque relativamente para hacer un trabajo serio, que puedan cuantificar las cantidades que van a mover en el trabajo y definir cuánto cuesta eso, y un programa de trabajo que no vayan a estar incrementando el tiempo para ejecutarlo más adelante. Ahora, ¿la constructora podría decir, yo hice lo que ustedes me dijeron? Ese es el problema,
Pero la constructora también tiene, cuando le dieron el contrato, debió haber objetado los taludes. Y tuvo que haber hecho muestras de las perforaciones del suelo para saber de qué se trataba. Es como cuando llegan al cirujano y le dicen quiero la nariz asá y quiero esto aquí y quiero esto allá, y entonces el cirujano debe decir, mire, yo no le hago eso, porque es mi trabajo. Sí. Algo así. Mencionamos la ética, ¿no? La ética en cuanto a, si me entregan estos diseños y me doy cuenta que no sirven, no cumplen los mínimos estándares de... Debieron haberlo objetado. O sencillamente al examinar los trabajos, si había que hacerlo, pues no meterse a la licitación. Pues. Y aquí se hace todo este movimiento de tierra, se está sobrevalorado. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces? Y de ahí, y después está el tema de la supervisión. Ajá. Yo le digo que la supervisión debe de comenzar a trabajar por lo menos 2 meses antes de que comience el constructor. Porque entonces ahí sería el otro filtro. El primer filtro es el diseño. Sí. El segundo filtro, y hay si no lo hizo el ministerio, está esta comisión que recibe el diseño y lo revisa. Sí. Entonces ahí no el filtro, Muerto. Luego la constructora recibe las nada. bases y no dice nada. Luego la empresa supervisora también recibe los diseños y tampoco dice nada. Y esperan a que no llueva y ponen, no sé si esconden a San Martín, el de las lluvias, San Isidro es. San Isidro. O a cualquier dios maya para que no llueva y eso no se caiga. Lo cual, pues, pasó. Sí. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que de acuerdo con el modelo en que se están construyendo las carreteras ahora, hay una falta total de ingeniería. Todos los proyectos deben ejecutarse de acuerdo a una sana práctica de ingeniería. Pero la cooptación que hay no lo deja, están poniendo al compadre, están comiendo al hermano, al cuñado, para que hagan esas cosas y eso no debe ser así. ¿Qué es lo que se debería hacer en la experiencia que ustedes tienen como asociación? ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque de que hay responsables, hay responsables. Por supuesto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque al final, pues los incentivos están puestos para mantener esto. Fíjese que es un problema difícil, pero yo digo que lo que hay que hacer es alejar a la clase política de la construcción de carreteras. Nombrar en todos los puestos directivos encargados de la construcción de carreteras a profesionales capaces, con experiencia, para que puedan objetar cosas como estos diseños, pues. Y luego la ejecución también. Hay contratistas que solo para obtener el contrato pues ponen a 1 o 2 ingenieros en la lista de ingenieros, pero a la hora de hacerlo en el campo difícilmente están presentes. Hay empresas que tienen varios proyectos y el mismo ingeniero es el que ve 3 o 4 proyectos. Ahí deberían de tener gente capaz, con experiencia, permanentemente para la ejecución del proyecto. Y luego sucede lo mismo con la supervisión. Eso iba a preguntar. En la supervisión no puede ser un individuo. La supervisión tiene que ser un equipo muy bien formado, que tenga laboratoristas de mecánica de suelos, que tenga topógrafos y todo lo que necesite para controlar la ejecución y llevar a cabo un control de calidad de lo que está haciendo el contratista. Entonces, si eso no se hace, no hay ingeniería. Y esa ausencia de ingeniería, lo que nosotros recalcamos en el comunicado. Pareciera que lo hicieron personas que no conocen del tema. Mire, le pongo un ejemplo. Si usted quisiera poner una fábrica de dulces, pero usted no sabe hacer dulces, ¿qué hace? Pues busca a los expertos. Busca expertos para que le ayuden. Entonces primero la línea de producción, sí. las recetas. Y usted puede administrar, correcto.
Pero, ¿y si los que consiguió usted de ayudantes no saben hacer dulces tampoco? Sus expertos no van a saber hacer dulces. ¿Va a fracasar? ¿No los va a poder hacer? Pero si a esto le sumamos que el dinero no es mío, No le importa. Pues sí. Sí. Y sí, es que esa es parte también de lo que mencionábamos de principios, ¿verdad? Ahora, también hay dentro de la gente profesional muchos que se están adelantando a la historia y quieren ser millonarios en corto tiempo, ¿no? Y este es, eso es el problema entonces de tomar decisiones políticas en cosas tan técnicas como la construcción de carreteras, y que no hay y que se ha hecho y se ha obviado el tema de no hay cuerpos técnicos que hagan esto, pero por otro lado como pareciera que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias, porque ahí está el libramiento que se está cayendo. Pero mientras tanto yo ya, si soy constructor... Bueno, lo más nuevo que se ve de eso es al finalizar la administración pasada. Ahí agarraron o andan huyendo todavía varios funcionarios y agarraron a varios contratistas que estaban involucrados en esos problemas. Ok. Tenemos una llamada. Una pregunta que nos hace el ingeniero Jonathan y Yesca, si me hace, y espero haberlo dicho bien. Jonathan, deme un segundo. ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarles acá, solo con una consultita. Quisiera saber si ustedes saben o si se puede comentar quién fue la empresa supervisora de ese proyecto, o si es que hubo, ¿verdad? La empresa supervisora, ¿Sí? Vamos a averiguarlo. La verdad, yo no sé cuál sea la empresa supervisora, tampoco sé cuál es la constructora. Lo que estamos hablando aquí es obviamente pues lo que sucede en este caso, pero vamos a investigarlo. Ok, gracias. Que la constructora sí aparece ahí, quién fue. Okay. Lo que llama la atención un poquito es que, a mi parecer, Uh-huh. no hubo, hasta donde tengo entendido, no hubo empresa supervisora, creo. Pero si ustedes supieran, les agradecería el comentario. Ok, lo cual, si no hay una empresa supervisora, sí sería algo terrible. Totalmente. Porque se supone que serían los pasos básicos para poder ejecutar esta obra. Sí, valdría la pena igual esa parte. O sea, si hubo empresa supervisora o no. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Pues vamos a investigar cuál fue la empresa supervisora, porque si no, sería algo... Mire, ahí yo he oído, no estoy seguro de lo que fue lo que ocurrió, pero como usted dijo que el proyecto comenzó hace mucho tiempo, ¿sí?, y se suspendió y siguió, parece que había una supervisora nombrada que llegó hasta hace un año o hasta hace no sé cuánto, y que a partir de ahí la Dirección General de Caminos se hizo cargo de la supervisión. ¿Anteriormente así se hacía? No. ¿Siempre se ha hecho externo la supervisión? Debe ser la supervisión externa, y desde hace algún tiempo están haciendo todas las supervisiones internas, pero el problema es que la Dirección General de Caminos no tiene el personal para poder supervisar todos los proyectos que tienen a su cargo. Resulta que la Dirección de Caminos tiene ingenieros regionales que los designan para, se reparten geográficamente el país para supervisar los proyectos que están ahí. Pero, y entonces resulta que un supervisor puede tener hasta 5 o 10 proyectos supervisando. Sin embargo, usted hace unos momentos comentaba que para poder supervisar una carretera se necesita todo un equipo de gente permanente, residente en el proyecto. Laboratoristas de suelos, topógrafos, mecánicos, en fin. Ingenieros que conozcan de terracería, dependiendo de lo que sea el proyecto, porque hay proyectos que son solo de terracería y son contratados balastados, digamos, o proyectos que van a ser asfaltados. Unos tienen puentes, otros no tienen puentes, unos tienen muchas tuberías, otros tienen bóvedas, las cunetas, todo eso debe ser supervisado técnicamente. Entonces, en eso consiste la supervisión.
ahí sí que de contarle las costillas al contratista. Y esto, solo para darme una idea, ¿esto también se hace cuando, por ejemplo, se hace una construcción privada? Por ejemplo, estamos hablando de un edificio. Pues técnicamente se debe hacer todo. No sé si lo hacen, ¿no? Ok. Y anteriormente se tenía la supervisión externa y ahora pues, pareciera sí, que no existe, o si existe es una sola persona que debe saber de suelos, debe saber de todas las especialidades que se requieren. De todo lo que hace un equipo para construir, lo tiene que conocer una sola persona. Sí. Y él debe ser el topógrafo, y él debe ser el que hace los ensayos de laboratorio, mecánica de suelos, y no creo que pueda. Y de ahí viene la firma de estimaciones, que tiene que revisar todas las cantidades de materiales, de cuánto, tiene que tener dibujantes, tiene que tener calculistas, para definir las cantidades ejecutadas en el mes que se haga la estimación, y eso es lo que se va a pagar. La idea es que al contratista le paguen lo que realmente ejecutó con materiales y actividades, y eso sea lo que se le pague. Nos queda la pregunta a mí en lo personal, que si esto sucedió en el libramiento de Chimaltenango, que estamos hablando de 14.5 kilómetros, ¿qué es lo que nos espera con el resto de las...? A mí más que la longitud me preocupa el precio. Estamos hablando de 451 millones. Exacto, y solo estamos hablando de 14.5 kilómetros. ¿Qué sucederá cuando hagan carreteras más grandes? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo con lo que le gustaría concluir? Pues no, solo agradecerle la invitación, y pues esperaríamos... o tenemos mucha esperanza que con el cambio de gobierno tengamos cambios significativos en este sentido. Que esto fue algo que también nos llamó la atención, que hacen estas recomendaciones finales y le sugieren al próximo gobierno hacer cambios. Uh-huh. Y una de las recomendaciones que hacen es esperar a que deje de llover y a que seque el material. Sí, ahorita no conviene, y lo mejor que han hecho en todo este tiempo ha sido cerrar el tránsito en el libramiento, porque ahorita todos lo que se están haciendo es, la empresa debe estar limpiando, y eso es lo que debe hacer, pero no debe comenzar a reparar porque los materiales están saturados y le sigue cayendo agua. Entonces, hasta que deje de llover, se puede hacer una reparación seria. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, licenciado. Muchas gracias. Y pues, si bien es cierto, nos dice el ingeniero Julio que al final, Julio Galicia, que nos decía que al final hay una falta de ingeniería, y yo lo que diría es que hay un exceso de abuso, de arbitrariedad, y que pues vuelvo a insistir en el tema de para el tributario la SAT y para los funcionarios la Contraloría. Y con el libramiento de Chimaltenango, pues el chiste se cuenta solo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por sus mensajes. Nos dice Julio, el responsable, Jorge Luis nos dice, el responsable es el ministro, y es cierto que las especificaciones de carreteras en caminos fueron cambiadas en la época de Arzú. Esta es una pregunta que nos hace. Carlos nos dice que invitemos al director de caminos para que explique. Lo vamos a hacer con mucho gusto. David Elías, muchas gracias por tus comentarios. Nos dice, es política y es Guatemala, toda la infraestructura está mal hecha. En otro país la constructora sería demandada y hacer lo que responda por la pésima construcción. Muchas gracias por sus comentarios, y pareciera que no hay consecuencias, y de que hay responsables, pues hay responsables. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.